Sí, me han retado a hacer el 5 en 1 One Brush, básicamente. 5 condiciones que no puedes hacer con un pincel para hacer una obra, un retrato, lo que sea. Entonces estoy buscando imágenes que me gusten, que me apetezcan. Y me voy a tomar como un ejercicio, básicamente porque esto es un ejercicio en el que se tiene que utilizar un pincel sin dinámicas, cosa que Iván ya ha hecho trampa y ha utilizado un pincel con dinámicas, porque cuando me lo estaba planteando el reto, yo le decía, digo, pero ¿puedes utilizar un pincel con dinámicas? Porque si tiene dinámicas es mucho más fácil, ya que te permite hacer líneas más finas según la presión del pincel. Y él, digo, porque claro. Pero ahora he estado cotilleando a quien creó este reto y no se puede hacer eso. Así que vamos a hacerlo. Ya sabéis, A4, no me voy a complicar, dimensiones en horizontal. Y estoy buscando una referencia, porque si fuese sin referencia pues me pongo ahí a trazar y es como un ejercicio que yo ya hice en su momento. Y entonces también se puede utilizar distintos colores. O sea, el reto es que lo tienes que hacer todo con un pincel que no tenga dinámicas, es decir, sin cambiar su tamaño. No se puede hacer control Z, es decir, mano izquierda me la amputaré. No se puede seleccionar zonas. Entiendo que es que no se puede seleccionar zonas con la herramienta de recorte para pues luego modificarlas de tamaño, porque yo a él he visto que estaba trabajando con la herramienta de clonar color. Entonces sí que se puede utilizar por lo visto el pincel la herramienta de clonar color. No voy a seleccionar porque prefiero, si lo tengo que interpretarlo a mi forma, con mis colores. Y si quiero hacer una copia exacta, pues entonces intentaré hallar los colores, que eso no es difícil para mí, o sea, eso lo hago muy a menudo. No se puede borrar, entiendo el por qué no se puede borrar en tradicional, pero en digital, no borrar, coges blanco y es como si estuviese borrando, o sea, que se da igual. Porque en tradicional una de las cosas que te pone más difícil es que si tú estás trabajando, por ejemplo, con un carboncillo y tú te pasas y dices, que es que no se puede borrar, pues ahí ya te piensas más antes de meter los grises más fuertes. Entonces vas con más cuidado y vas estudiando más la imagen a realizar. Pero en digital, el decir no se puede borrar es como decir, ¿y qué? Si existe el blanco. O sea, ¿qué me estás contando? Tiene que ser en una capa, eso es fácil, y no se puede usar el de licuar, ni el dedito ese que hace que se esparza y se mezclen los colores y se difuminen las formas y tal. Entonces, vamos a seleccionar un pincel que no tenga dinámicas. Voy a intentar buscar un pincel que no modifique su tamaño según la presión que yo realice, e intentaremos ser lo más fieles al ejercicio. Espero no dar con un pincel de esos que se giran solos a lo loco, que a mí esos me vuelven loca, o sea, porque si se girase según yo giro el pincel, el lapicero, pues lo entendería, me gustaría. Sería más parecido a como pintar en tradicional con pintura en acrílico, con un tamaño, solo que si lo giras pues se te hace un poco más fino, o sea, no tiene mayor dificultad. Entonces, vale, objetivos. El objetivo está claro, es un ejercicio de aprendizaje, aunque lo hayan puesto en reto, es un ejercicio de aprendizaje. Entonces, hay que buscar el aprender, a cómo analizar la imagen que vamos a intentar representar de una forma general. Primero utilizando la simplicidad de los grandes planos y luego intentar ir disminuyendo esos planos hasta el pincel. Entonces, ¿qué tamaño de pincel vamos a utilizar? Vamos a utilizar uno que sea acorde a la imagen. Es decir, no vamos a utilizar uno de línea porque sería muy fácil coger y ponerme a línea solo y hacerlo. Eso sería súper facilísimo, porque con líneas lo puedo rellenar. Tardaría un poco más, pero lo haría, porque se trata también de trabajar un poco con un pincel que te dé un poquito más de dificultad en la historia. Entonces vamos a intentar hacer pues, un pincel que sea intermedio, ni muy grande ni muy pequeño, ni tampoco una cosa que sería pequeño para iniciar el dibujo, pero que no sea excesivamente grande para luego poder hacer ciertos planos más pequeñitos que seguramente nos gustará detallar. Y lo voy a intentar resolver todo con mancha, o sea, no yo olvidaros de línea porque no voy a hacer línea. ¿Qué requiere este ejercicio? Planificación, de empezar por zonas más amplias y luego ir estrechando esas zonas por medio de los otros planos y demás. Y no tiene más. Muchísimas gracias, Iván, por esa raid que hoy ha sido totalmente inesperada. No me la esperaba. Jodido que has venido a controlarme para que no haga trampas, que yo lo sé. Entonces, como se supone que tiene que ser un retrato, pues estoy buscando, me apetece dibujar a Cara Delevingne
Pero me apetece dibujarla en su faceta de la bruja esa que hizo en la del Escuadrón Suicida, que yo creo que es lo único que merece la pena de la película. El cosplay de la bruja es fantástico. Qué miedito me das. Otra cosa es que me daría más miedo si me hubiesen dicho, vale, tienes que hacer esto y lo tienes que hacer en tal tiempo. Entonces, en tal tiempo te digo, demasiado estrés para mi body, no me apetece sufrir tanto, pero no tenemos tiempo definido, por lo que tarde. ¿Tenéis tiempo ahora? Si queréis buscar, yo os digo que me apetece dibujar a Cara Delevingne. Ya he encontrado la imagen que quiero hacer. O sea, ya tengo la imagen que quiero hacer. Otra cosa es que me vaya a salir bien con esta puñetera técnica, pero me encanta esta imagen. Pues dale, pues. Adjudicada. Adjudicada. Insertar como una capa nueva. Venga, va. Ahí tengo la imagen. Esa es la señorita Cara Delevingne que vamos a hacer. Hola. Esta va a ser de las últimas veces que utilice mi mano izquierda hoy en este stream. Muy raro dicho. Esta va a ser la imagen que vamos a hacer. Me gusta la pose. O sea, aquí el mayor problema va a estar en los pelos, ¿vale? En cómo resolver esos cabellos finos. Pero es que hay técnicas para hacerlo, simplemente hay formas de hacerlo. Entonces, va a haber que repintar mucho capa sobre capa, pero es que así se trabaja en tradicional. No, en principio son 5 requisitos. A ver si me funciona el... Cuando no funciona. Eso es lo que le pasa últimamente a esto. Y para más inri de todos los retos, lo voy a tener que utilizar enchufado, lo que quiere decir que me impide el movimiento, porque el cable no llega más. Sí que se puede hacer zoom, eso lo he visto, se puede hacer zoom, por lo cual voy a utilizar solo la mano izquierda para cuando vaya a sujetar esto y hacer zoom. Luego vamos a establecer ahora el tamaño del pincel. Pues el tamaño del pincel nos lo va a dar uno de los elementos que queramos definir más, pues es el labio. Entonces vamos a escoger el pincel. A mí me gusta mucho este pincel, pero me temo que a lo mejor tiene dinámicas y no lo voy a poder usar por eso. Vamos a probarlo y si tiene dinámicas de tamaño, no tiene dinámicas de tamaño, tiene dinámica de transparencia. Adjudicado pincel, ahora vamos a determinar su tamaño. Y este va a ser el tamaño adecuado. Ya está. Es que no es lo mismo decir, lo voy a trabajar en este tamaño, que podríamos, pero sería mucho más complicado que decir, lo trabajo en este otro tamaño que se me hace un poco pequeñito. Va a morir. Sí, así, perfecto. Pues ya está, vamos a empezar ya. A partir de este momento queda restringida el uso de cualquiera de las otras herramientas que no haya sido. Y así es como se escoge el pincel, según el tamaño del detalle más de la zona de... Porque otra cosa que me dices, no, es que necesitas, es obligatorio utilizar un tamaño X. Pues por ejemplo, aquí lo tenemos a 41, pues este. Y te digo yo, vale, me parece difícil, me parece más complicado, pero te lo acepto. Lo voy a dejar a 50. No, lo voy a dejar a 63. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues mira, con este mismo color lo voy a empezar a hacer es hacer el encaje. El encaje ya. Y con esto, pues nada, vamos a empezar a sufrir un rato, que Ivanji está deseando verme sufrir y comerme mis palabras. Vale, estoy en una sola capa, solo voy a trabajar en la capa número 1, que es esta de aquí, y esta es la de la foto, ¿vale? O sea, es que no tiene mayor misterio. Ay, música, no he puesto música. Acá, no he puesto música. O sea, es que no tiene mayor misterio este ejercicio. Porque otra cosa es que el ejercicio que a nosotros nos imponían en bachiller artístico es que tú tenías que trabajar por medio de mancha grande, todo un retrato en apuntes del natural, se entendía, encima con tiempo limitado, ¿vale? Es decir, te daban 10 minutos para que interpretases pues, a un compañero que te estaba posando en ese momento. Entonces, tenías que buscarte las mañas para poder hacer sus formas. Entonces, ¿qué hacías? Trabajabas con el fondo. Primero trabajabas el fondo por medio de recorte y ibas haciendo lo que era la forma del perfil gracias a la mancha del fondo exterior. Pero es que tiene más. Entonces, ahora estamos en la parte más sencilla, en la que yo habría cogido un pincel todavía más grande y habría pues, hecho los 4 trazos principales y luego habría empezado a definir, o si hubiese querido ir a dibujo, pues habría empezado con línea pura. Da igual. Estoy acostumbrado con cualquier herramienta que pillo a intentar dibujar con ella. O sea... ¡qué lag! Cuando yo lo hice, no. Cuando yo lo hice teníamos dibujo artístico obligatorio.
que lo dábamos, pues yo no sé si eran 4 horas semanales, que eran 2 clases de 2 horas cada clase. Ahora no, ahora por lo visto es distinto y tal. También teníamos, ¿cómo se llama? Volumen, que era trabajar con arcilla, ¿vale? Teníamos dibujo técnico, donde pues hacíamos un poco lo que era perspectiva, de diseño de objetos y tal. Tampoco era un dibujo técnico aquí súper guay. También es cierto que mezclo muchas veces las asignaturas de primero y de segundo. Luego teníamos las optativas, que en las optativas pues tenías color, tenías grabado, fotografía, esas cosas. Y nada, a partir de ahora empieza lo aburrido, que es verme intentar definir todo esto. Lo puedo hacer en blanco y negro, es que no me apetece hacer color ahora. Desde pequeña, hombre, en bachiller artístico ya tenía mis añitos. Ya fue el año de la pepa, eso sí. Estamos hablando de 1997 cuando yo hice bachiller artístico. 96 y 97. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir haciendo el encaje acromático, que es lo más fácil. Ya habías nacido al menos. Entonces ni siquiera estaban en proyecto, yo creo. De los que están aquí. Estaban sus padres todavía por ahí de fiesta. ¡Uah! Claro. Que ya hace mayorcita. Entonces es cuestión de ir ahora pues despacio. Tú fíjate, tú tienes proyecto, pues eso. Yo prefiero no pensarlo. Pensad que tengo la edad de Britney Spears. Pero no es cartilla, no es cuenta corriente. Porque tampoco es la locura que estaría. Bueno, lo que voy a hacer es pillar ya un poco el tono del fondo y ya le voy metiendo uno similar. Y así vamos ahorrando tiempo porque claro, como luego no hay posibilidad de agrandar el pincel para poder rellenar antes, pues nada. Vamos a ir poco a poco y vamos a los matices. Sí. En los 5 mentales, quizá. ¡Oh, qué lag! Así no se puede trabajar. Le iba a tirar de control Z, que lo sepáis, pero por lag, no por otra historia. Tenía que haber añadido. Y otra de las condiciones es que superes el lag del pincel. Entonces ahí sí me parece un reto. Entonces sí que me parece difícil. Hoy tengo un día un poco masoca. He estado sufriendo durante la clase de Doar. He estado sufriendo muchísimo con el lapicero, porque tenía que apretar mucho. Y era como, ¡oh! ¡Qué entera, chaval! Me daba. Era terrible. Modo ese, ¿sabes? Sí. Eso sí, voy a poner... ¿Qué se coge? Ay, esto de que me esté tirando encima el cablecito. ¿Y si pinto así? ¡Holi! ¿Dónde está el profesor? Sí, un poquito. Pero vamos, mira que no... Sí. Sí, porque tengo el volumen más bajo. Básicamente. Ya. Estoy con Yaiza y con Mari. Que vosotros no las estáis escuchando porque es cierto que no tengo abierto el... Sois voces en mi cabeza. ¿Queréis seguir siendo voces en mi cabeza? Vale. No he hecho trampas. ¿Por qué voy a hacer trampas? ¿Qué trampa he hecho? A ver, Ivanji, ¿qué trampa? Nunca lo sabéis. ¿Qué trampas, Ivanji? ¿Qué trampas estoy haciendo? Ay, ¿cómo os cuece cuando te dicen que no lo has hecho bien? que viene aquí a meter. ¿Qué trampa he hecho? ¿Qué trampa he hecho? Pero es que no lo dice porque sabe que no hay trampa ninguna. Vamos a ir rellenando poco a poco, que esto lo había hecho con el grande en un pispás, pero oye, poco a poco.
A ver, el truco para dibujar ahora, por ejemplo, ahora me voy a centrar en el... Para ahora definir lo que son los elementos más principales y detallados, como son los ojos, la nariz y la boca, voy a hacer zoom y me voy a empezar a centrar en esto. Lo que se trabaja es siempre desde centro hacia afuera, ¿vale? ¿Problema? Pues que no veo la... Vale, volvemos a la B y ahora sí, vamos a empezar a definir la zona de los ojos, la zona de la nariz y la zona de la boca. Ya os digo, es trabajar desde el centro hacia afuera. Es que no tiene más. Simplemente es que muchas veces va a tocar retocar cosas que ya podían estar si pudiésemos cambiar de pincel, de tamaño, pero que lo vamos a resolver así. Entonces, voy a empezar con este ojo que está más para afuera y así ya luego un poco para acá y... Primero voy a entonar la zona. Voy a perfilar mejor la zona de la nariz. Vamos a cambiar un poco el tono. Vamos a llevar un poco así. Vale. De momento estoy preparando la zona. Me está troleando, solo me está troleando. No sé si estoy cayendo en esta mano. Solo me está troleando un poco como yo le tenía dado. Entonces lo primero que vamos a hacer es a situar el rojo. Claro, si pudiésemos cambiar de pincel, lo hacíamos pequeñito y pum, lo ponía en último. Pero en este caso vamos a tener que trabajar en el centro hacia afuera, así que lo demás. Y ya está. Tenemos que hacer las mañas. Lo que hay que hacer. Pero es así, así se trabaja esto. Era azul, azul, azul. Va a haber un problemilla que una zona que no voy a poder hacer. O sí, lo voy a hacer con muchos más azulados. A ver. Más verdoso. ¿Qué decís? Pues lo que hay alrededor de la pupila. No hay nada menos. Y eso mismo voy a tener que hacer en el otro. El problema van a ser los efectos de los pelos, que luego voy a tener que ir salvando con lo que tengo ahora mismo, lo voy a tener que ir salvando por medio de planos grandes. Es decir, no va a quedar como un retrato pulido, porque va a ser imposible hacerlo con un retrato pulido con este pixelaco. Que si no me gusta cómo queda lo rojo, lo elimino y ya está. Ahí. Me está encantando, lo sepáis, por eso lo digo. Sorpresa, se ha quedado. No hay estrés, no hay estrés, solo hay que intentar manipular. Si se vuelve una pista, no, ya estoy dibujando, estoy más concentrada. Hasta luego que y veáis lo que vais a hacer. Pues también se va a ¿verdad? Ojo, por fin, eso no como. A ver, ¿qué dices? A ver. Sí, eso me suena. Es feliz, dice. Mira, acabo de encontrar un truco para hacer líneas. Superposición por capas. De transparencia. Y ya tengo las líneas insinuadas. De maneras, las líneas que pasan por encima de papel, pues que no. Vamos a borrar por las manos. O quizá no tanto. Vale, no me voy a poner la boca porque es que me tienta tirar la boca, pero no. Hay que ir organizadamente para poder trabajar correctamente esto. Hay un poco de discurso, ¿sí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué estoy oyendo? ¡JF! Hello. Bienvenido a mi captura semanal. Vamos a tardar la vida, que lo sepáis. Los caminos no me puedo retar, es que yo no puedo aceptar un reto. Si no lo termino hoy, lo termino mañana en directo también, porque me apetece también jugar un poco. Algo yo no quería seguir dibujando, ya no puedo dar tarde dibujando. Pero bueno. No, hijo, no. Que me apetece, estoy pensando ahora en jugar algo. La he encontrado. Pero por privado no voy a entrar a verlo. Sí, por eso no voy a entrar a verlo. Jodías, me trata de entrar al privado. Además, es que retarme a mí a estas cosas es absurdo, porque voy a tardar, pero voy a hacer. Que me hice el primer dibujo que hice en digital, lo hice a ratón a base de píxeles y lo que hice fue copiar una foto, tenía unos caballos muy monos, había hecho en una excursión, píxel a píxel, en el Paint.
Ese programa que era de los ordenadores antiguos, allá por el... Uf, ni me acuerdo. Era tan antiguo que es que, vamos, no tenía internet. Aquí. Sí, pixel a pixel. Para conseguir las relaciones de color en Paint. Voy a por la primera parte y voy a la segunda. Porque si no, mira, le doy caña, le dejo un poco más abstracto y que le piden el reto, No, eso no tengo mucha paciencia. Eso no es un... Eso yo no he visto que sea el que lo hayan impuesto. No tiene que ser en una sola sesión. Solo puedes hacer las sesiones que quieras. Ajá, te con el mismo. No, sí, vamos a intentar hacer... Pero habré aceptado el reto hoy. Lo habré hecho mañana al empezar el stream. ¿De qué nos vamos a olvidar aquí? Pues de esos pequeños detalles que haríamos, que serían los pequeños brillitos, que serían muy fácil coger y hacer. Ok, seguramente siga, no sé. Espero que me aguante el cuerpo. Caché. Vamos a intentar seguir por la parte de ese ojo. Aunque vamos a... Este ojo no me acaba de convencer. Así que sí, bajando. Si todo esto es insistir. ¿Y no te sale? Puede ser. Puede ser. Así todo. Pues mira, vamos poco a poco, intentando manejar la situación, poco a poco, ¿vale? Entonces, esto es ir insistiendo, ir insistiendo. Ah, oposición, dices, oposición. Pues ya, paso. Vale, la voy a tirar paso. Ahí está, aquí. Venga, acá.
¿Sabes un problema que voy a tener ahora mismo? Que no puedo firmarlo. Porque si con este pedazo de pincel intento firmar, se va a hacer una firma, si voy a poner una S. No puedo firmarlo. Nada, es que no ni nada, no lo necesito. Pero no puedo firmarlo. ¿Puedo cambiar el pincel de tamaño para poder firmarlo? ¿Vosotros qué opináis? ¿Eso es trampa? Sí, ¿verdad? Eso es trampa, así que vamos a intentar. Yo qué sé, que le pongo mi inicial. ¿Qué cosas más aquí? Oli. Oli, esa es mi firma. Hello. ¿Quién me está haciendo una raíz ahora que estoy grabando? Rodrigo Aljacera, me estoy con esa pedazo de raíz. Bienvenidos. Estoy intentando firmar con este pincel, hacer mi firma, es muy difícil. Oh, merci por ese corazoncito. Gracias. Espera que se está haciendo un reto. Básicamente está haciendo el reto y sacan esto por ahí y ya lo está dando por acabado. Estoy intentando firmar. Es terrible. Merci por los corazoncitos, vale, Juancito. Anteriormente, ¿quién había dado? Rodrigo Aljacera. Muchísimas gracias por los corazoncitos. Poisonaco. Muchísimas gracias por los corazoncitos. Mira la familia. Voy a seguir intentando hacer la mierda firma. Porque yo soy así, a mí me gusta firmar todas mis obras. Y como no puedo cambiar de tamaño de pincel porque el reto, mira que no puedes, pues me toca ir haciendo retos. Así que me queda un putre, pero oye, no lo dejo sin firmar. Nada, no se puede hacer nada. Y aún así, pues mira, se consigue algo. Hombre, lo habría conseguido menos tiempo y más fácil si hubiese podido cambiar de tamaño el pincel. Solo con cambiar el tamaño del pincel ya hubiese sido infinitamente más fácil el ejercicio. O el reto, como queréis llamarlo. Yo lo llamo ejercicio porque al final no puede ser un ejercicio de dibujo. Imitando y transformar tampoco se puede hacer. No se puede hacer nada de eso. Solo se puede utilizar el pincel y los colores. Ya está. El pincel, el tamaño y los colores. Y me la firma me está quedando así de cutre. Pero es que no pienso dejarlo sin firmar. O sea, soy más otra. Cabezona también. Es buen amigo. Es Skynet. Os pone voz a vosotros para que yo piense que sois robotitos. Mira, cuando entramos a Discord, menos canales a Discord y de repente 6 personas. Bueno, pues ahí pones Iris, ¿vale? Nos lo vamos a imaginar que ahí pones Iris. Qué triste que tenga que poner así esto. Pero es que es la única forma que tengo de poder medio firmar. Es que me gusta subir obras a salas sin firmar y... Vamos a darle así unas pinceladitas para disimular. Y nada, así lo veis de cerca, que se ve todas las pinceladas, las horitas. Ahí lo tenéis. No, farragoso no, simplemente es que pues estaba cansada, me apetecía irme a jugar, al final no... ¿Qué hora es? Sí. Y así se va a quedar. Así lo doy por ser. Sí, sé que no está igual, lo sé. Eso me jode mucho. Porque normalmente lucho para que se parezcan muchísimo los retratos que hago. Pero yo he seguido el reto, lo he cumplido a rajatabla, no como otros. No como otros. Yo no digo nada. Señor Ivanji, quiero retarle a que lo haga bien. No valen pinceles con dinámicas porque sería muy fácil. Entonces, esa dinámica de que el pincel, según aprietes, te da una pincelada más fina o más gruesa. Con este pincel que he estado usando no se puede hacer. Ya habéis visto cómo es. De hecho, podemos pintar alguna línea para que veáis. Bueno, estas de aquí, es que se ven aquí claramente estas líneas de aquí. Esta es el tamaño del pincel. He sido precavida de no hacerlo muy grande, así escrita. He tenido la precaución de no hacerlo demasiado grande el pincel, pero tampoco quedarme muy pequeño, porque si lo hubiese hecho más pequeño todavía más fácil. Pero entonces me muero para rellenar. Y luego he tenido la precaución de coger una fotografía en la que tenga mucha textura la imagen, y entonces así la textura que hace el propio pincel por las transparencias, pues ayuda y beneficia al dibujo porque le da esa sensación. Siempre nos vamos a quedar en sensación. 2 horas. Ahí lo tenéis. Sí, lo subiré a YouTube. Porque, es decir, me bajaré el directo, lo mutearé, no siendo en alguna parte en la que esté hablando, como ahora al principio o al final. Así que si queréis, podéis decir hasta pronto, YouTube, o algo así. Venga, despediros por mí. El Nieto 88, muchísimas gracias. Así que despediros de la gente de YouTube que os van a escuchar y os van a ver en el futuro. Que ahora no. En el futuro nos verá la gente de YouTube. Así que si queréis, despediros por mí. Venga, gente de Discord, decid adiós. Adiós. Chao. Venga, adiós YouTube, adiós YouTube. Chao, chao. Adiós YouTube. Bueno, y sin más, aquí en el directo de Twitch, siento que hayáis llegado así.
Eso, nos veremos gente del futuro. Hasta luego. Adiós. Adiós. Ya.